Raza, esto es Dog Sport y les recordamos que estamos en la segunda temporada de Dog Sport con la campaña de Perros Trabajando. Y pues bueno, tenemos una serie de cápsulas algo interesantes, tanto como para nosotros como para ustedes. Y la idea es de que vean y sigan viendo la perspectiva de los perros desde otro ángulo al que estamos acostumbrados a verlos. De aquel lado tenemos a... Buenas noches, raza. Mi nombre es Jesús Vallejo, por ahí ya me van ubicando. Vamos despacito, pero aquí estamos colaborando con la raza de Dogs Sport. Y bueno, hoy me da el gusto de presentar a Ángel Béjar, un buen amigo que nos acompaña desde Culiacán, Sinaloa, parte de la administración de Cazadores con Perros México. Y que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los cintillos, pero Ángel, primero preséntate. Sí, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ángel Béjar, como dijo Vallejo, pues vengo de Culiacán, ¿no? Y es un gusto estar aquí con los amigos. Y nos presentas a tu estrella. Ella es nuestra amiga Coca, es un braco alemán, pelo corto, tiene 4 años y bueno, pues aquí nos acompaña también, ¿no? en la cacería. Y es la consentida de la casa. Continuamos de aquel lado con tu pregunta que tenías formulada. Sí, bueno, ahorita cuando arrancábamos les comentaba que queríamos hablar un poquito del tema de la cacería, de cómo se rige, quién la rige, cómo están los permisos para cazar. Y en este caso, Ángel, aquí en la mesa tenemos unos cintillos que son de paloma alas blancas. A ver si nos puedes comentar un poquito cómo se rige, cuántas piezas son, es un cintillo para cada paloma, cuánto tiempo dura la temporada, seguramente hay unas fechas. A ver qué nos puedes platicar acerca del cintillo para esta especie específicamente. Claro que sí. Bueno, primero que nada es importante señalar que pues, es la autoridad, ¿no? de Semarnat la que determina las épocas hábiles de aprovechamiento cinegético, es decir, las épocas en donde se puede cazar, ¿sí? Para usar términos coloquiales. Una vez que uno llega a ese tiempo, ¿sí? Entonces, para poder aprovechar una especie, sea ave, pelo, o cualquier tipo de presa que uno desee cazar, entonces uno tiene que acercarse a la Semarnat o tiene que acercarse a algún rancho que sea considerado como una UMA, ¿no? Una unidad de manejo ambiental, la que precisamente expide este tipo de cintillos, ¿no? En conjunto con la autoridad. Entonces este tipo de cintillos, bueno, ampara, ¿sí? el que nosotros podamos cobrar una o un número determinado de piezas dependiendo de la especie. Vamos a pensar que con ese cintillo estás cobrando, estás cazando de manera legal, vamos a llamarle así. Definitivamente, es para nosotros prioritario en el caso de nuestro grupo de Cazadores con Perros México, siempre dejar muy claro que nosotros creemos en la caza responsable, en la caza ética, y bueno, eso incluye respetar las épocas hábiles de aprovechamiento y sobre todo hacerlo de manera legal. ¿Sí? Las normativas que dictan las leyes estatales y federales, ¿no? Ángel, por favor, ¿le puedes explicar a la gente en qué consiste la Semarnat o qué regula la Semarnat en sí las siglas? Bueno, pues es la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Es la Secretaría del Medio Ambiente y ellos tienen un área pues, que se encarga de este tema en particular, es la que precisamente determina cuándo son las épocas hábiles por estado, por especie, de tal manera que nosotros los cazadores podamos pues llevar a cabo nuestra actividad cinegética o de caza en las épocas o en las fechas correspondientes al lugar y a la especie que queremos en este caso cazar, ¿no? Oye Ángel, perdón, entonces una duda, por ejemplo, aquí estamos viendo el cintillo de la paloma de alas blancas, ¿no? Es correcto. Entonces las fechas que tenemos en Nuevo León seguramente son distintas a las que hay en Veracruz, por decir un estado, Oaxaca, no sé. Sí, definitivamente. Este tipo de fechas se determinan en función de diversos factores, ¿no? Obviamente ellos tienen biólogos, tienen expertos en la materia de desarrollo ambiental y entonces en base a parámetros como por ejemplo en el caso de aves, sus fechas migratorias, sus fechas de apareamiento, de incubación, entonces determinan, dependiendo del estado, dependiendo de la región, cuándo entonces es posible ejercer una actividad de caza, ¿no? O cinegética. De tal manera que, por ejemplo, en este caso, este cintillo está expedido por el gobierno de Nuevo León y ese es particularmente para la caza de paloma ala blanca.
¿sí? Y especifica las fechas en donde empezaron. Por ponerte un ejemplo, aquí en Nuevo León, el ala blanca empezó por ahí del 10 de agosto, 10-12 de agosto, no recuerdo exactamente, y termina el 10 de octubre. Sin embargo, por ejemplo, en Sinaloa todavía no empieza, ¿sí? En Sinaloa empieza hasta el último viernes de octubre. Entonces, a ustedes aquí en Nuevo León se les acaba la cacería de ala blanca, paloma ala blanca, y en el caso de Sinaloa en particular apenas va a empezar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la región así es como los elementos migratorios de reproducción de esta especie pues se dan, ¿no? Y los expertos en manejo ambiental pues así lo determinan. Como parte informativa, la parte que nos corresponde a nosotros como medio, tenemos que informar, nos corresponde a la gente informarle, a la gente que nos sigue, a la gente que quiere practicar ese deporte de una u otra manera. Y a veces, porque se los comento porque me pasa a mí mucho, hablamos con muchos tecnicismos en lo que me concierne a mí la parte médica, de repente te perturbas o te metes de lleno en lo que estás haciendo, ya hablas muchos tecnicismos. De ahí viene mi parte, disculpen que los interrumpa, que les aclaras a la gente qué es la Semarnat, qué es la parte, qué es la palabra cinegético. Entonces, cinegético, perdón. Si me quieres apoyar, por favor, Ángel, que le expliques a la gente esa parte, porque obviamente la entendemos o como que medio la entendemos, pero la gente dice, bueno, ¿qué onda con estos cuates? Porque no me dejan en blanco, ¿no? Entonces, por favor, Ángel. Para toda la gente que está de aquel lado de la pantalla. Sí, claro. Bueno, obviamente como muchas de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes países, en los diferentes estados, pues el cumplir con un esquema legal, pues es algo muy importante. Nosotros como cazadores responsables y éticos, pues deseamos hacer una actividad de manera legal. La cacería es una actividad legal, ¿sí? Permitida por el gobierno y sustentada en un esquema de manejo de las especies. Entonces nosotros consideramos que como cazadores no solamente nos esforzamos por respetar las épocas, las vedas y los tiempos que nos señala la ley, sino también con nuestro pago de nuestros permisos, de nuestros derechos para poder cobrar nuestras piezas o realizar nuestra actividad cinegética o de cacería, ¿no? Como se le conoce coloquialmente. Entonces también contribuimos a que esas unidades de manejo ambiental pues puedan crecer, puedan desarrollarse, y esto por ende pues representa un aumento en el número de especies que hay en cada una de esas áreas, ¿no? Entonces muchas personas pudieran pensar que al nosotros abatir piezas para la caza estamos acabando con una especie en particular, pero no, es todo lo contrario, porque hay no solamente recursos económicos que se inyectan a esa actividad, sino también estamos contribuyendo a un manejo efectivo y responsable para que se ejerza el desarrollo de una especie de manera ética y controlada. Cuando la gente se dé cuenta que es más valioso cuidar una especie, ¿sí?, que comérsela, entonces es cuando habremos encontrado ese equilibrio, ¿no? Y hay ejemplos muy específicos, como por ejemplo en Europa, en España en particular, pues se generan recursos en relación a las actividades cinegéticas, actividades de cacería, por millones de euros, ¿sí? Lo mismo que en Estados Unidos. Entonces es cierto que la población pues tiene muchas necesidades, entre ellas comer proteína, ¿sí? Y bueno, pues muchas veces el único medio de obtenerlo es a través de la caza furtiva, ¿sí? Creemos que parte del esfuerzo de nosotros como cazadores responsables es ir poco a poco paliando ese problema, ¿sí? Contribuyendo, vuelvo a enfatizar el mismo punto, contribuyendo precisamente a que las cosas se hagan bien, ¿sí? Y que esto permee o redunde en que otras gentes se beneficien de manera indirecta, ¿no? Como la gente en las poblaciones, gente que tiene los predios, ejidos, donde se encuentran precisamente esas especies, ¿no? Y eso es donde se va a lograr esa sinergia, donde se va a ganar para todos, ¿no? Oye, Ángel, y surge otra duda, ¿es caro obtener ese tipo de permisos en el caso del cintillo, por ejemplo? Bueno, varía también de estado a estado, las tarifas, varía también la especie que desees cazar. Obviamente normalmente es más caro un venado, por ejemplo, que un cintillo de palomas. Por ejemplo, este cintillo de palomas ampara abatir 95 palomas por un cazador, ¿sí?
y como te digo, varía de estado a estado y varía también en función de lo que deseas cazar. Fíjate que importante información porque yo pensé que era, van a disculpar mi ignorancia, ¿va? Pero más vale preguntar que quedarse de ignorante. Yo pensé que era uno por animal. En el caso de las palomas es grupal, ¿no? Sí. Me imagino que la especie. Así es. Especies más grandes sí puede ser uno, Así es. ¿sí? Sí, de hecho sí. De hecho, en el caso, por ejemplo, de aves, patos, palomas, etcétera, pues es por un número determinado. También varía, ¿no? Por estado. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León son 95, ¿no? En otros estados pueden ser 100 o 50, ¿no? Dependiendo, pues volvemos a lo mismo, a los muestreos que se hagan en la región, etcétera. Por ejemplo, hay otros, dependiendo la especie, también especifica no solamente la cantidad, sino también el sexo. Tú lo mencionaste, ¿sí? Un venado macho en específico, ¿no? Entonces ese cintillo ampara la caza de un venado macho, ¿no? O de una especie en particular. Volviendo al tema de las palomas y de lo que es el cintillo, que es una parte muy importante, yo creo bueno, no yo creo, la gente es muy importante que sepa que cada estado tiene un impacto ecológico en cuestión de lo que son las aves, porque finalmente las palomas son aves, es plaga, se comen dañan la agricultura, muchas de ellas se meten a las turbinas de los aviones, entonces todo eso tiene que ver, como decía Ángel, en base a un estudio de impacto ecológico y otras cosas que tal vez, si bien no las conocemos a la perfección, sabemos por dónde va. Y entonces aquí es cuando va a entrar el programa, cuando tengamos a las autoridades que nos van a explicar las cosas tal y cual con tecnicismos y con no tecnicismos para que nosotros lo entendamos y ustedes de aquel lado también lo entiendan. Ángel, ¿cuánto sale un permiso de estos, por así decirlo, cintillo, ¿cuánto te costó? Alrededor de unos 400 pesos más o menos. Cada cintillo. cada Sí, cintillo. cada cintillo, perdón. Sí, y como te digo, varía. Hay otras regiones donde pueden ser más baratos o más caros, ¿no? Ya tiene que ver más que nada la regulación local. Chuy, ¿algo que quieras agregar? No, pues agradecer a Ángel por el espacio, el tiempo que nos brindas. Es un tema muy amplio, podemos hablar de muchas especies, podemos hablar que hay poblaciones muy sanas y que te dan más oportunidad. Hay lugares donde tienen plaga, pero bueno, al final del día ya habrá más tiempo para platicar, más cacerías y más dogs por raza, ¿no? Pues sí, así es. Finalmente le damos las gracias a Ángel Béjar por acompañarnos y al resto de la gente que estuvo contribuyendo para que se hicieran estas cápsulas. Y les recordamos que estamos grabando en la Cueva de los Dogos. La Cueva de los Dogos desde Allende, Nuevo León. Eso, chinga. Esto es Dog Sport. Gracias.